Bueno, muchas gracias, Alfonso, por tu amabilísima presentación. Quisiera agradecer a la Universidad Católica de Salta y a sus responsables por haber auspiciado este evento, a Claudia, a Pilar, a Pablo y a tantas otras personas que están detrás de la organización de esta tercera semana de inmersión psicomotriz y a todos ustedes, las personas que han tenido la amabilidad de compartir un tiempo conmigo a primera hora de la mañana para que hagamos una pequeña reflexión teórica. Tampoco quisiera dejar de tener un recuerdo hacia muchos de los ponentes con los que tengo lazos de amistad y colaboración y hacia todos los alumnos que han pasado alguna vez por mis clases y talleres, porque algunos de ellos hoy ilustrarán las diapositivas. Lo primero que quisiera hacer es presentarles lo que va a ser el guión de la exposición. La exposición se soporta en tres pilares. Inicialmente vamos a intentar enmarcar mi propuesta en el concepto, en el eje conceptual de este evento, que es la calidad de vida. Después intentaré hacer una aproximación a la mirada constructivista del desarrollo humano. Los psicomotricistas somos agentes de apoyo al desarrollo y por lo tanto tenemos que tener un marco conceptual muy claro respecto a ese proceso de desarrollo. Luego intentaré justificar la aportación que puede hacer la psicomotricidad como instrumento precisamente para ese proceso de desarrollo. Y finalmente, soportada sobre esos tres pilares, les lanzaré una propuesta en alguna medida radical y desafiantes que ustedes deberán de valorar y que es el origen del título de mi exposición, Renunciar a la magia. Bien, pues si hablamos de calidad de vida, tenemos que considerar un conjunto de aspectos, unos de ellos objetivos y otros subjetivos. Dentro de los objetivos habría algunos que son de carácter físico, como la salud, la alimentación, el cuidado personal o la seguridad física exenta de peligros en el entorno social en el que vivimos. Por otra parte, existen otros aspectos también objetivos que tienen una naturaleza material y económica. Por ejemplo, el disponer de una vivienda apropiada, el tener la posibilidad de trasladarnos allí donde necesitemos para satisfacer nuestras necesidades o proyectos y el disponer de pertenencias e ingresos que puedan cubrir los objetivos que nos marcamos en la vida. Junto a estos aspectos objetivos existen una serie de aspectos subjetivos. Un primer conjunto estaría constituido por aquellos que se puede denominar el bienestar social y que englobaría nuestra capacidad de establecer relaciones personales gratificantes, el que nuestro entorno laboral sea agradable y que nos permita crecer y estar en permanente formación, las posibilidades de formación que nuestro entorno nos ofrece y también la existencia de oportunidades de ocio y tiempo libre que aporten a nuestro crecimiento personal y desarrollo. Y por último, estaría otro conjunto de aspectos subjetivos que se denomina bienestar psicológico y que está constituido por elementos cognitivos y emocionales derivados del ajuste de la persona a su entorno. Para la OMS, este aspecto del bienestar psicológico es el que eh, recoge el 50% de la varianza de lo que denominamos calidad de vida. Es decir, es su eje central, el factor más importante. Todos conocemos a personas que viven en un entorno social con muchas carencias y que sin embargo son muy felices, mientras que otras personas que tienen infinitamente más de lo que pudieran disfrutar son enormemente desdichadas. Bueno, pues esto tiene que ver con este elemento de carácter estrictamente subjetivo. Cuando hablamos de bienestar psicológico como eje central de la calidad de vida, conlleva dos procesos que deben de llevarse a cabo por parte del individuo. Primero, una autoevaluación y luego cuál es el resultado de su
de la percepción que tiene de autogobierno. En la evaluación inciden primero los recursos de autoanálisis que tenga el propio sujeto. Todos recordarán a Gardner y su modelo de las inteligencias múltiples que incorporaba e incluía una inteligencia intrapersonal que hace referencia a la capacidad del individuo de comprender sus comportamientos y las raíces, las motivaciones de los mismos. Por otra parte, estarían las aspiraciones que tiene el individuo y las expectativas de lograrlo. Uno puede querer ser una estrella de rock o un futbolista famoso, pero evidentemente las expectativas que una persona puede tener de alcanzar ese rol social, pues son más reducidas que si lo que espera es formarse profesionalmente, encontrar un trabajo, formar una familia y tener una vida razonablemente cómoda. Estas aspiraciones están moduladas por el valor que da el individuo, que atribuye el individuo a esa aspiración que tiene. Hay personas que si les gustaría ser una estrella de rock, pero si no lo logran, pues la vida les sigue pareciendo bella. Mientras que otras, si lograr esa aspiración extrema de ser alguien muy destacado en su entorno social, pues creen que no merece la pena vivir. Afortunadamente, esa valoración atribuida varía a lo largo de la vida y lo que nos parece esencial a los 16 años, pues quizás 10, 20, 30 años después, pues lo vemos desde otra perspectiva. Y por último, otro de los componentes de la autoevaluación serían las comparaciones que hace el individuo, en primer lugar, con su ideal de persona. Quién quisiera ser y quién le parece ser, y la distancia que hay entre uno y otro. Del mismo modo, la percepción que tiene de la evolución que ha tenido, cómo ha crecido a lo largo de su historia personal, cómo ha crecido o cómo se ha deteriorado. Y por último, las referencias externas. Podemos tener como referencia externa a Messi o a otro excepcional futbolista, o podemos tener como referencia externas a nuestra familia, a nuestros amigos, a los vecinos, a nuestros compañeros de trabajo o de estudios. Evidentemente, siendo unos o otros, el resultado de la comparación pues es distinto. Y luego, si pasamos a hablar de la percepción de autogobierno, pues evidentemente para lograr un razonable bienestar psicológico debemos de llegar a la conclusión de que en nuestros objetivos vitales, aquello que queremos ser está en nuestras manos y no depende de las decisiones o los caprichos de otras personas. Las personas que vuelcan su bienestar en las actitudes o acciones de otros, pues tienen menos probabilidades de alcanzar un bienestar psicológico razonable. Si todo mi bienestar depende de que me quieran, de que me valoren, de que me tengan en cuenta, pues ponemos en riesgo nuestras posibilidades de alcanzar ese bienestar psicológico. El bienestar psicológico se puede medir a través de varias estrategias. Algunas son narrativas, como por ejemplo pedir al sujeto, a la persona, que nos cuente su historia vital. Eh, También se pueden utilizar algunos instrumentos con test que miden el autoconcepto, la autoestima, etcétera. Por otra parte, existe la posibilidad de hacer una observación de la interacción del individuo con su entorno. Vemos su comportamiento social, si muestra equilibrio y autorregulación emocional, etc. Las estrategias narrativas son ampliamente utilizadas por la mayoría de las psicoterapias. Estrategias narrativas o de observación directa tienen ventajas y desventajas. Las estrategias narrativas son mucho más económicas y accesibles, y la observación, si la hacemos en un contexto real, pues está muy mediatizada por las características y las limitaciones del propio concepto, del contexto, perdón.
La sala de psicomotricidad nos permite hacer una observación en unas condiciones un tanto especiales. Es mucho más libre para el propio sujeto, es mucho más proyectiva, precisamente por que el sujeto está protegido dentro de la sala, no puede tener consecuencias negativas ningún tipo de iniciativa o comportamiento, pero indiscutiblemente no escapa a su conciencia que está jugando. Y eso a veces distorsiona que tenga o no determinadas iniciativas y además en algunas ocasiones hace que el sujeto se coarte. Todos los tipos de exploración del bienestar psicológico están sometidos unos y otros a errores de interpretación, lógicamente, por parte del observador. Pues bien, para concluir este apartado, habría que decir que este bienestar psicológico, que es el eje central de la calidad de vida de una persona, parece que no es algo demasiado fácil de alcanzar. En las estimaciones de la OMS sobre las personas que padecen trastornos psicológicos apuntan a un creciente incremento. En los estudios del 2014 estimaban en que 450 millones de personas en el mundo padecían algún tipo de trastorno psicológico, mientras que en el estudio de 2021, después de la pandemia, es, esa cifra se multiplicaba por 2,5 y alcanzaba 1.100 millones de personas en el mundo. Como conclusión de estos estudios, se decía que una de cada 4 personas en el mundo tendría problemas de salud mental en algún momento de su vida y que en cualquier colectivo, en cualquier reunión de personas, muy probablemente 1 de cada 7 tendría en ese momento algún tipo de dificultad, de sufrimiento psicológico. Bien, vamos a hablar ahora del desarrollo y desde una mirada, lo vamos a hacer desde una mirada constructivista. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero creo que por encima de otros atajos, solo hay un camino para un bienestar psicológico estable, que es desarrollar todas nuestras potencialidades. Por eso, en este momento vamos a hablar sobre el desarrollo de esas potencialidades desde el punto de vista del constructivismo. El constructivismo es un marco conceptual, contemporáneo, compartido por distintas disciplinas científicas, desde la física, la biología, la sociología. Todos ellos ponen en el eje de su desarrollo conceptual el concepto de los sistemas autotransformativos. Un sistema es un conjunto de elementos interdependientes en su dinámica y es transformativo a aquel sistema que va cambiando, enriqueciéndose a partir de sus experiencias de interacción con su entorno. Esto era algo difícil de explicar para los biólogos Maturana y Varela en su momento. Hoy todos tenemos algunos ejemplos a nuestro alrededor a este respecto que ilustran perfectamente de qué estamos hablando. El desarrollo de la imagen neuronal eh, ha permitido visualizar perfectamente cómo se construyen las redes neurológicas, cómo crecen, se mueven, se conectan, se enriquecen, se transforman, se debilitan y desaparecen, etcétera, a partir de que el sujeto, el individuo, atraviesa una serie de experiencias en su entorno. Y el desarrollo de la actual inteligencia artificial, aunque es un procesamiento, se basa en un algoritmo informático, también sigue o imita ese proceso. A medida que el algoritmo interactúa con personas que le preguntan y busca contestaciones a sus preguntas, va enriqueciendo su conocimiento y logrando más precisión y más calidad en el trabajo y en su trabajo, en su actividad.
En relación al desarrollo humano, todos hemos oído hablar de Piaget, de Vygotsky, de Ausubel o Brunner como destacados constructivistas. Todos ellos hablan del papel de la actitud activa por parte del sujeto en cualquier tipo de aprendizaje. Eh, el, el concepto en resumen sería: a nadie le puedes enseñar, solo puede darle oportunidades de aprender. Esta era una frase que yo ponía todos los años en el encabezamiento de los exámenes a mis alumnos. Y es la responsable de que la imagen de arriba de esta diapositiva en las últimas décadas ya no refleje el ambiente de un aula escolar y dichas aulas se hayan transformado en la imagen que refleja la imagen inferior. Bien, les podría poner otro ejemplo. Todos ustedes están aquí amablemente escuchándome, pero aunque escuchan las mismas palabras, saldrán de este encuentro con aprendizajes distintos. Para algunos, quizás ha sido un discurso aburrido. Para otros, quizás han encontrado alguna idea que les invita a reflexionar. Y quizás para alguna persona, algo de lo que diremos esta mañana aquí eh, transforme su forma de enfocar su actividad profesional futura. Bueno, el desarrollo humano eh, hay que resaltar que es el fruto de una ecuación compleja, inestable y, y difícil de pronosticar que se da entre una conjunción de factores. Indiscutiblemente han de encajarse lo que determina nuestra genética, que marca unas posibilidades, que marca un patrón concreto de desarrollo y entre ello una capacidad autoconstructiva específica. Por ejemplo, los humanos tenemos muy poco olfato, pero tenemos una gran capacidad de cognición, de comunicación y de aprendizaje. Eso ha de encajarse dentro de un entorno social que genera una intersubjetividad y aporta elementos a la construcción personal de la propia identidad. Mire, cuando yo era pequeño, algunos días me cuidaba mi abuela y en esas ocasiones aprovechaba para comentarte, para narrarme algunos hitos relevantes de su historia personal. Mm, Aún recuerdo perfectamente que con sus palabras yo eh, podría establecer cuál es el marco en el que ella interpretaba las relaciones afectivas entre personas. Yo tengo una nieta y dentro de no demasiados años, en poco tiempo, probablemente pues muestre interés por establecer vínculos afectivos fuera del núcleo familiar. Y puedo intuir cómo se desarrollarán, en qué contexto se van a desarrollar esas primeras relaciones afectivas. Claro, la distancia entre cómo concebía las relaciones afectivas mi abuela y cómo las va a concebir mi nieta es enorme. Es ti- mm, absolutamente extrema y muestra un proceso justamente en sentido contrario respecto a, a los hitos y la forma de establecerlas. Es más, si no me voy tan lejos y simplemente contemplo cómo se consideraban las relaciones afectivas, cómo debieran de ser, cómo se establecían habitualmente cuando yo era un muchacho y cómo las establecen los jóvenes que han sido mis alumnos en estos años, pues ya en ese corto periodo de tiempo las relaciones afectivas se han reestructurado completamente. Bien, pues a- junto a la influencia del momento histórico y del marco sociocultural de ese momento histórico en concreto, cierra
la construcción de la realidad personal, del desarrollo de un individuo, otro tipo de factores que tienen ese carácter individual y son las huellas de las experiencias vitales de cada persona y sobre todo el significado que cada persona ha dado a esas experiencias personales. Eso es precisamente lo que nos hace tan diversos como los personajes que aparecen en la ilustración de abajo. A pesar de que quizás esas personas representan a individuos que lógicamente comparten el 99,999% de su genética y que probablemente pudieran haber compartido el mismo contexto histórico y sociocultural. Bien, eh, evidentemente habría que decir que la principal característica genética humana es paradójicamente que posibilita un desarrollo autotransformativo del individuo a partir de la interpretación de sus propias experiencias y del significado y el valor que les atribuye. Todos nosotros quizás hemos compartido pues algunos momentos similares en contextos escolares. Todos hemos conocido el amor, las relaciones afectivas. Todos o buena parte de nosotros hemos tenido una relación relevante con nuestros padres y algunos de nosotros hemos experimentado vamos a experimentar o vais a experimentar la transformación que se produce a partir de tener hijos. Por otra parte, hay muchas personas que han compartido hechos de una excepcionalidad extrema. Por ejemplo, catástrofes naturales, conflictos bélicos o crisis económicas o sanitarias. Y esas personas que han compartido esas experiencias que parecen comunes, sin embargo, no lo son lo suficiente como para que lleven a construir un patrón de desarrollo semejante. Porque en realidad lo que determina nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra identidad como individuos, no es tanto los hechos que hemos vivido y que compartimos con muchas otras personas, sino la interpretación y el valor que les hemos dado. La percepción y todos los procesos cognitivos son procesos construidos por cada individuo. Ustedes recordarán esa imagen que ilustra muchas veces la explicación del proceso perceptivo y que nos recuerda que puede ser interpretado como una anciana o como una joven por el que lo observa. Se pone como ejemplo precisamente de que la percepción depende del objeto observado, pero sobre todo de la construcción, de la interpretación que hace el individuo. Todos ustedes, por ejemplo, eh, quizás en algún momento han discutido con su pareja y lo han hecho en torno a algo que pasó y que cada uno recuerda curiosamente de una forma distinta. Por tanto, tanto la percepción como nuestros recuerdos, nuestra memoria, son procesos cognitivos de carácter constructivo. Y como no, indiscutiblemente también el conocimiento, porque el enriquecer nuestro conocimiento exige un procesamiento activo que conecte elementos, que conecte procesos aprendidos, que elabore modelos y que los proyecte sobre los hechos presentes o hipotéticamente futuros. Percepción, memoria, conocimiento son hechos construidos, procesos cognitivos que se realizan con carácter individual cada persona. Pero aún más allá, no solamente estos procesos cognitivos, también construimos nuestra propia identidad en base a observar nuestras experiencias vitales y darlas una interpretación. Muchas personas han experimentado
enamoramientos y desengaños amorosos, éxitos y fracasos profesionales, buenas y malas valoraciones por su entorno. Pero libremente han ido interpretando y dando un valor específico a cada uno de esos eventos. Y como consecuencia de ello, eh, em, la interpretación que hacen de sí mismos y por lo tanto la construcción de su identidad es un proceso que tiene un resultado único, exclusivo. Cada persona un mundo, y un mundo que debiéramos decir que es un mundo no tanto de hechos vividos, sino de los significados atribuidos a esos hechos. Bien, hablemos ahora de la psicomotricidad. La psicomotricidad es una disciplina muy joven, pero aquello de lo que habla la psicomotricidad acompaña a la humanidad desde la noche de los tiempos, desde los albores de la humanidad. Porque, en definitiva, lo que hace la psicomotricidad es poner en relación el movimiento y la actividad corporal con los aspectos cognitivos y emocionales. Y eso está presente desde tiempos perdidos en todos los marcos culturales de la humanidad. Desde las prácticas como el yoga o el tai chi, las danzas, los rituales, hasta las emociones e ideas que intenta cultivar a determinadas prácticas deportivas, todo ello va canalizado, dirigido a influir en los procesos cognitivos y emocionales de la persona a partir de la actividad y el movimiento corporal. Pero claro, eh, cabe decir que vivimos un momento especial. Estamos insertos en una revolución tecnológica en que está invadiendo muchas esferas de la actividad específica humana. Y ese lazo entre la actividad corporal y la cognición y la emoción se está resquebrajando. Empezamos en su momento externalizando las acciones. En lugar de ir al zoo, veíamos los animales en una pantalla, algo mucho más accesible y mucho más cómodo. Quizá no genera la misma vivencia, pero está infinitamente más accesible, más en nuestra mano. Pero no acabando con eso, estamos externalizando nuestros recuerdos, estamos externalizando nuestro conocimiento. ¿Para qué estudiar si abro mi ordenador y tengo toda la información que preciso en cualquier momento? Ya no realizamos operaciones matemáticas. Los jóvenes no encuentran sentido a saber multiplicar o hacer una raíz cuadrada. El experto es sustituido por tutoriales de YouTube. El médico no te explora corporalmente, sino que está tomando anotaciones en su ordenador sin levantar su mirada. Y la creatividad eh, está en riesgo de que la inteligencia artificial pueda imitarla con un elevado grado de pericia y pueda redactar guiones y construir protagonistas y desarrollar las películas del mismo modo que es capaz de hacer literatura o de pintar cuadros con cualquier estilo que se le proponga. Debemos de saber que nuestros conocimientos y habilidades se reducen cuando se los cedemos a una máquina. Y, es, perdón, y este camino, por este camino que vamos, estamos a punto de poner en sus manos todos los aspectos de nuestra vida y de abandonar todo aquello que nos identifica como seres humanos. Pronto vamos a ceder nuestras reflexiones y nuestras decisiones vitales de importancia a lo que nos diga la inteligencia artificial. Y con ello
perderemos lo que nos es más característico, la libertad de evaluar personalmente aquello que nos es relevante. Estamos en las puertas de vivir en un metaverso vinculado a una pantalla y unos auriculares, en un mundo virtual que está teledirigido por unas personas que diseñan entornos aditivos y que solamente algunos pequeños disidentes escapan de su atractivo. Bueno, pues el mensaje que yo quiero dar para, en este apartado es que el desarrollo humano, la calidad de vida, el bienestar y la salud psicológica precisan que nos reencontremos con el mundo de las emociones y los pensamientos realmente vividos, de forma natural o en espacios específicos como la sala de psicomotricidad, que desde mi perspectiva es un extraordinariamente potente escenario para estimular ese mundo de emociones y pensamientos auténticamente vividos. ¿Por qué lo es? ¿Por qué es un instrumento extraordinario? Pues porque junto a la memoria episódica, junto a los recuerdos que tengamos, la narrativa que hagamos de nuestra historia vital, existe también una memoria corporal. Y esa memoria corporal se trabaja en la sala. La memoria corporal registra la forma en que nos ajustamos a distintas situaciones y las huellas que dejan las vivencias en nosotros. Si miramos estas imágenes, vemos cómo nuestros cuerpos cuentan nuestra historia personal. Y podemos intuir cómo entre esas 6 personas hay una que parece una soñadora, otra persona que da la impresión de ser especialmente ruda, otra persona que parece perezosa, otra que parece paralizada por el horror, otra que da la impresión de estar segura y orgullosa, y otra persona que parece jovial y alegre. Nuestra historia personal deja huellas que alimentan, no solamente quedan ahí, sino que alimentan nuestros pensamientos y emociones, retroalimentan entre sí lo que dejó en nosotros las vivencias que hemos tenido con el desarrollo que hacemos de patrones de pensamiento y emoción. Recordemos sin más, pues, cómo marca el tipo de apego vivido en la infancia, el desarrollo afectivo posterior de las personas o las enseñanzas de Amy Pickler y la escuela de Loxi a respecto de cómo influye la calidad de las primeras interacciones precisamente en ese desarrollo personal. Bien, nuestro cuerpo habla y expresa esa memoria corporal y los patrones que se han instaurado, que hemos construido a partir de nuestras vivencias, cómo nos vivimos, cómo vivimos al otro, y lo expresan a veces de forma voluntaria y a veces de forma involuntaria, como esa niña que se da cuenta de que ha hecho o dicho algo que no debía. Nos expresa de forma consciente o inconsciente, como ese señor que quizás no es consciente de la actitud arrogante y altiva que muestra su forma de estar. Y se demuestra de forma directa o metafórica, como el baile a veces expresa nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras actitudes hacia el otro. Afortunadamente, esas huellas no son imborrables. El pasado no nos ata para toda la vida. Y en psicomotricidad, en la sala de psicomotricidad, se puede enriquecer o resignificar esas huellas. Podemos actualizar patrones emocionales, de pensamiento o de conducta, mucho mejor que por otras vías. En psicomotricidad se explora, se trabaja, se ajusta, se enriquece ese mundo personal de emociones y pensamientos. Cada acto, cada iniciativa eh,
representa una experiencia en la que se mezclan ese tipo, todos los factores, los comportamentales con los emocionales y el procesamiento cognitivo de lo que estamos viviendo. Y lo hacemos instrumentalizando experiencias sensoriomotrices, tónicas, vestibulares. Lo hacemos a través de iniciativas del propio sujeto o iniciativas que comparte con otros compañeros. A lo largo del juego en la sala de psicomotricidad, el individuo es capaz de experimentar y evaluar su propio autocontrol y su capacidad para establecer límites a la invasión del espacio ajeno y a la agresividad lúdica. Ciertamente estamos jugando, pero es tan flexible y tan abierta y tan segura el entorno de la sala de psicomotricidad que permite que afloren los patrones que están presentes en la forma personal de interacción social que tienen las personas en todo tipo de contextos. Por lo tanto, lo que allí sucede es un buen reflejo de lo, digamos, simbólico, de lo que metafórico, de lo que sucede en contextos reales. Las investigaciones que allí suceden, como decía, involucran la emoción y la cognición y tienen a veces resultados desafiantes, que no retadores y otras decepcionantes. Pueden verlo en esas imágenes, en ese tobogán de balones que están ensayando ahí y en la otra imagen, pues lo decepcionante de ese vehículo cuya capacidad de traslado pues es sensiblemente insatisfactoria, claro. Bueno, eh, cuando se expresan y se reconstruyen nuestros patrones habituales de interacción, se pueden vivir situaciones metafóricas inesperadas. En la imagen superior, pues ven a una persona que quería ser un cachorrillo para ser protegido y mimado, y acabó siendo cosificado y arrastrado como un juguete. Y en la imagen de abajo, pues ven una persona que tuvo un repliegue emocional y cuando llegó otra persona a interactuar con él, en lugar de lo que él creía que iba a suceder, que era ser arropado, le utilizó de apoyo para su propio descanso. Por tanto, bueno, tenemos que procesar la distancia entre nuestras expectativas de lo que esperábamos que sucediera respecto a lo que realmente sucede. Y además, la sala de psicomotricidad es un escenario incomparable para explorar y cultivar la creatividad. La creatividad es nuestro principal recurso cognitivo hoy en día para encontrar respuestas nuevas a desafíos nuevos en un mundo que es aceleradamente cambiante y que nos exige una permanente readaptación. Vamos a hablar ahora de la psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad desde una perspectiva constructivista? Desde una perspectiva constructivista, la sala debiéramos entenderla como un laboratorio experiencial, un laboratorio donde las personas van a vivenciar algunas situaciones metafóricas que les van a dar claves sobre su propia realidad y sus recursos para enriquecer o reconducir algunos de los patrones cognitivos, emocionales o de conducta que tienen consolidados. Con el apoyo por parte del psicomotricista para que se enfrenten a esa realidad personal propia y puedan enriquecerla o resignificarla. Desde un punto de vista constructivista, la sala, la sala de psicomotricidad debe entender al sujeto, a la persona, como un sujeto autoconstructivo. Lo que allí sucede no debe de estar preestablecido
y dirigido desde el psicomotricista, sino que debe facilitar que sea el sujeto el que construya, el que aprenda, el que modifique su realidad y lidere su propio desarrollo. Debe hacerlo de una forma activa, explorando sus posibilidades, sus recursos, adquiriendo nuevos de una forma activa. Y debe de reconocérsele la legitimidad de su autogobierno respecto a su trayectoria de desarrollo, expresando por parte del psicomotricista nuestro absoluto respeto a su diversidad. La sala debe ser un espacio abierto, flexible y moldeable. Las acciones nunca deben ser rechazadas o ridiculizadas porque lo que allí sucede es el resultado de la expresión más auténtica de cada una de las personas. Un psicomotricista constructivista trabaja desde el universo del sujeto, desde sus necesidades, desde sus recursos, desde sus objetivos, desde su lenguaje corporal. Vemos en la siguiente diapositiva una persona que está reelaborando su sentimiento de pérdida. El psicomotricista, desde una perspectiva constructivista, no interpreta ni ofrece soluciones. Acompaña, apoya, estimula, facilita que la persona reconozca sus propios patrones, que explore alternativas, que logre competencias y recursos de una forma personalizada. La tarea de la sala es ofrecer experiencias que permitan que esto suceda, pero deben ser interpretadas por la propia persona, no nunca desde el marco conceptual de cada psicomotricista y nunca desde clichés ajenos al propio individuo. Debe de retomar el lenguaje y el marco conceptual de cada persona respecto a sus propias experiencias. Ya lo decía el conocido psicólogo humanista Carl Rogers, que nadie es más experto en uno mismo que el propio sujeto. Bien, pues partiendo de este perfil de psicomotricidad y de psicomotricistas que le planteo, le voy a proponer un desafío y dos retos. Uno, renunciar a confundir nuestra imaginación, los marcos conceptuales que creemos desde nuestra propia imaginación, la magia de construir una historia que explica lo que sucede a otras personas con la ciencia y asumir eh, que nuestro conocimiento es limitado, que tiene zonas oscuras, que la ciencia poco a poco irá aportando luz sobre ellas, pero que no no tengamos ese comportamiento esquizofrénico de defender el neuroaprendizaje y luego por la tarde irnos a consultar qué nos dice el horóscopo para esta semana o estar preocupados porque las líneas de nuestra mano o las cartas del tarot nos pronostican un hecho significativamente dramático en un futuro en nuestras vidas. No se pueden compatibilizar las neurociencias con las explicaciones imaginativas. No podemos hablar, por tanto, en un lenguaje pues, de otra época ya añeja. No vamos a encontrar ningún ello agazapado entre las circunvalaciones del cerebro manipulando nuestras motivaciones. Si ustedes me lo permiten, el psicoanálisis explica muy bien la forma de sentir y de pensar cómo se interpretan a sí mismos y a los demás los psicoanalistas. Quizás tenía sentido en el marco cultural de la Viena de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero en absoluto es un instrumento que nos pueda aportar demasiado a la hora de comprender el universo conceptual de un monje budista del Tíbet o de un broker de la Bolsa de Nueva York o de un señor feudal japonés de la Edad Media. Son una narrativa fruto de un contexto concreto eh, útil para aquellas personas que comparten esa narrativa.
pero debemos de quizás diferenciarlos del conocimiento científico contemporáneo y en especial de lo que hace referencia al funcionamiento de los sistemas autoconstructivos y que estoy seguro que va a ofrecernos alternativas más realistas a la hora de comprender la naturaleza del desarrollo humano. Los que son estudiantes aquí tienen muy fresco, muy reciente, el hecho de que las evaluaciones académicas hablan casi más del evaluador que del alumno evaluado, como le sucede a muchas teorías psicológicas. Así que yo les invito a abandonar una tendencia casi irrefrenable en el ser humano, que es a construir modelos para interpretar y pronosticar la realidad. Pero quizás debemos de frenar esa inercia razonable y comprensible para afrontar una comprensión científica de aquello que hoy en día podemos interpretar con otro código más riguroso. Eh, el corazón es el corazón. No hay pequeños genios dentro de ellos que rivalizan entre sí por ser la emoción con un espacio más grande dentro de nuestro corazón. Esas son bellas narrativas de las que pueden disfrutar los niños, pero representan dar características de sujeto a algo que son procesos fisiológicos. Es cierto que el corazón, por razones fisiológicas, bombea sangre de forma diferencial según la situación, pero reconociendo esto que tiene una razón psicológica de ser, todo lo que nosotros enriquecemos literariamente intenta cubrir zonas oscuras de nuestro conocimiento que quizá es el momento de dejar de rellenar con literatura poética o imaginativa. Junto a este reto teórico, eh, yo plantearía un reto práctico, que es que en nuestra práctica profesional tuviéramos una intervención humilde. Nuestra intervención no es porque tenemos a nuestra disposición una magia transformativa de los individuos. Debemos de renunciar a ese egocentrismo narcisista de convencernos de ese poder. Nuestra tarea es acompañarle, apoyarle y facilitarle experiencias y recursos y momentos de reflexión. No somos quien para establecer el camino personal de otro. Cada persona debe de establecerlo a partir de sus propios parámetros y de la calidad de vida que le ofrece ese camino que está abriendo en su recorrido personal. Si se siente bien como es, aunque sea distinto de cómo nosotros nos comportaríamos o de los objetivos que tendríamos para él, debemos de respetarle. Así que es mi convicción eh, que todas las personas en su desarrollo somos distintos, todos tenemos derecho a protagonizar nuestra propia vida, todos necesitamos acompañamiento y apoyo para descubrir nuestro propio potencial y lograr el bienestar psicológico y la calidad de vida a nuestro alcance. Por lo tanto, y ahí están mis retos, seamos pacientes frente a nuestras incertidumbres, no las rellenemos con fantasías imaginativas, esperemos a que la ciencia nos vaya explicando e iluminando nuestro conocimiento y además seamos humildes en nuestra actividad profesional. No nos atribuyamos una magia que no tenemos derecho a tener ni a pretender. Bueno, muchas gracias por su amabilísima atención. Muchas gracias.